anarquismo no es exactamente una ideología, porque una ideología es un constructo cerrado, en tanto que el anarquismo sería algo así como un construible abierto. La diferencia es no sutil, pero dado que no se ha hecho muchas veces, puede resultar extraña. Un constructo es algo que está dado, y algo que está dado permite definir ortodoxias y por tanto heterodoxias, y permite decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Un construible abierto sería algo que carece de esa ortodoxia y que por tanto, en principio, no permitiría decir qué es lo bueno y qué es lo malo. Tiene el inconveniente de que no permite decir eso. Tiene la ventaja de que en principio no es excluyente, que no es poca cosa. El anarquismo en origen, como todo, estaba impregnado de lo que era el espíritu del tiempo. Y el espíritu del tiempo era el de una época en la que, de padecer sacadores de sangre que lo curaban todo con las sanguijuelas, estaba comenzando a haber procedimientos científicos en el campo de la medicina, estaba comenzando a haber procedimientos científicos en el campo de la química, que ya no era alquimia, estaba comenzando a haber procedimientos científicos en el campo de la tecnología, que ya no era tanto un arte personal sujeto a la capacidad más o menos artística de una persona, sino algo que se podía enseñar y se podía aprender y se podía repetir. La ciencia estaba ganando por goleada en aquel momento. Era lo que más prestigio tenía y fue lo que siguió teniendo más prestigio prácticamente hasta principios del siglo XX. El siglo XIX fue el siglo del gran prestigio de la ciencia. Todo lo que había conseguido se valoraba, sobre todo teniendo en cuenta que prácticamente a lo largo de todo el siglo XIX hubo gente que conoció el periodo anterior. Es decir, hubo gente que conoció el periodo previo a la adopción de la ciencia como fuente de progreso. Y era gente que recordaba un mundo con más enfermedades y con menos posibilidades. De manera que la ciencia era un valor en alza, fue un valor en alza durante todo el siglo XIX. En el siglo XX fue sustituida en parte por la tecnología. Y en este momento somos más herederos del siglo XX que del XIX. Se sigue valorando más la tecnología que la ciencia pura. Entre otras muchas razones, porque la ciencia pura entró ya en asuntos muy complejos, en tanto que la tecnología, durante todo el siglo XX, ha ido resolviendo cada vez más problemas, cada vez de manera más eficaz. La ciencia todavía tiene problemas para definir si, al hablar de las partículas subatómicas, hablamos de corpúsculos, o hablamos de ondas, o hablamos de ondículas, o hablamos de excitaciones en un campo determinado. Pudiera ser, pero la cosa todavía es muy compleja y sobre todo es muy lejana. No es algo que sintamos cerca, no es algo que nos preocupe directamente en el vivir cotidiano. Es algo que se ocupa de problemas muy profundos, muy complejos y en principio muy lejanos, o que nos parecen o le parecen a la mayoría muy lejanos.
Pero en el 19 la ciencia partía con todo. Era lo que más volaba. Y por aquellas fechas surge el evolucionismo. Aparte el hecho de que por primera vez alguien plantea la posibilidad de que la explicación de la existencia de las cosas no esté en un libro ligado a una religión, sino que esté en las cosas en sí. Es decir, son las cosas las que mediante su observación nos van a decir de dónde vienen y cómo comenzaron. Pero lo importante es que lo que se da es un principio, es decir, es el principio evolutivo. Ese principio evolutivo está evidentemente en la teoría de la evolución, pero está muy claramente también, por ejemplo, en el marxismo. Es decir, el marxismo es claramente evolucionista. Será una evolución dialéctica, pero hay una evolución. Es decir, la sociedad va progresando o ascendiendo de manera dialéctica hacia un determinado fin. El planeta ha ido modificándose mediante selección natural hasta producir el ser superior de la vida en este planeta, que es el ser humano. Es decir, hay un evolucionismo que está prácticamente en todo. Está en la biología que entonces era muy incipiente, está en las teorías sociales, no solo en el marxismo, sino incluso en las teorías contrarias al marxismo. Estaba en la misma concepción de la ciencia, es decir, la ciencia va evolucionando, va conociendo cada vez más, va sabiendo cada vez más, y llegará un momento en el que lo sepa todo. A finales del 19 hubo un catedrático de física alemán que dijo, bueno, ya podemos cerrar las universidades, las facultades de física, porque ya lo sabemos todo. Y entonces empezaron a aparecer muchas cosas que no se sabían. Y ese espíritu de evolución era algo que estaba ahí y estuvo ahí durante todo el siglo XIX. Es decir, hay un progreso gradual y ese progreso implica perfección, ese progreso implica mejoría, ese progreso implica logro de cosas que antes no se tenían y que son buenas. Es decir, el evolucionismo tiene un componente claramente positivo, beneficioso. Y eso estuvo ahí, y estuvo ahí durante todo el siglo XIX. Las primeras posiciones pesimistas se dieron después de la Primera Gran Guerra, cuando determinadas personas comenzaron a preguntarse si realmente íbamos en la dirección correcta. Es decir, la tecnología nos había permitido tener coches, nos había permitido tener teléfonos, nos había permitido tener puentes de hierro, nos había permitido tener ferrocarriles, ya nos permitía tener cinematógrafo, nos permitía tener muchas cosas. Y algunas de esas cosas habían producido 10 millones de muertos en apenas 3, 4 años. Realmente era el camino correcto el que se estaba siguiendo. Y comenzaron las dudas. Y dado que las dudas están sujetas a lo más profundo, a lo más esencial, afectaron al concepto de sí mismo que tenía la ciencia, en tanto que la tecnología se salvó. Es decir, la tecnología no se justificaba porque moralmente fuese aceptable, sino porque los teléfonos cada vez funcionaban mejor, podías hablar con más gente, con gente que estaba más lejos, y además cada vez era más barato hacerlo. Es decir, la tecnología estaba justificada, en tanto que lo que no estaba justificado era el concepto en sí de ciencia general. Es lícito aumentar el conocimiento si lo van a utilizar para esto. Es decir, si en un campo de batalla de pronto van a lanzar una cosa que va a soltar un humo así oscurito
y va a matar un montón de gente. Pero hasta ese momento existía un cierto optimismo que viene básicamente del siglo XVI-XVII. Es decir, se comienza a conocer cada vez más el planeta, se conocen culturas diferentes, que no es que sean mejores o se consideren mejores, sino que lo que se considera mejor es la cultura que ha llegado a descubrir a esas otras culturas. Es decir, hay un optimismo. Cada vez conocemos mejor el mundo, cada vez conocemos más mundo, y además cada vez vamos conociendo más leyes que rigen ese mundo. Y además estaban convencidos de que se iba a llegar a la Luna. Una idea rarísima que tenían. Y que Julio Verne se atrevió a escribirla y todo, ¿no? Pero había un cierto optimismo. Y este optimismo estaba unido a una idea de evolución. Es decir, eso se iba a ir consiguiendo evolutivamente, se iba a ir consiguiendo paulatinamente. Y de hecho no había prácticamente ninguna teoría de la consecución de la perfección inmediata. Todas ponían como condición indispensable la existencia de un periodo intermedio en el que poco a poco se iba a ir consiguiendo ese estado que se deseaba conseguir. Entre la sociedad capitalista burguesa y la sociedad comunista estaba ese periodo intermedio que era la dictadura del proletariado, durante el que se iba a ir consiguiendo que la sociedad fuese acercándose al comunismo. Eso implica que lo que en el fondo se está aceptando es que desde el principio hay un fin al que se tiende. Cuando la primera piedra se movió, estaba a punto de moverse el primer pez, que se iba a convertir en el primer anfibio, que se iba a convertir en el primer pájaro y en el primer mamífero, que se iba a convertir en el primer primate y que se iba a convertir en el ser humano. Estaba la paradoja mecanicista estaba funcionando, y estaba funcionando a toda vela. Y había una finalidad. Y ese final, dado que el proceso de evolución había sido un proceso de mejora constante, ese final debía ser mejor, debía ser necesariamente mejor. Básicamente no había que hacer nada. Es decir, eso se iba a producir, quisiéramos o no quisiéramos, conforme a leyes históricas o conforme a leyes naturales. Se iba a ir dando ese proceso y ese proceso iba a terminar en una sociedad más perfecta. Lo miramos desde el presente y vemos que de pronto aparecieron unos trenes muy rudimentarios que movían gente en una sociedad no necesariamente justa. Esos trenes se perfeccionaron, iban más deprisa, iban más lejos, y la sociedad seguía siendo igual de no justa o de justa. Se electrificaron, iban todavía más rápidos, iban todavía más lejos, llevaban todavía más gente, y la sociedad no era más justa y tampoco tenía por qué ser más injusta. Es decir, se estaba dando un progreso tecnológico, un progreso en la capacidad de manipular, de modificar el mundo, y no se estaba dando un progreso en la capacidad del ser humano de convivir en sociedades menos agresivas para la totalidad de los seres humanos. Y evidentemente eso representaba un problema. Hay una idea básica, que es la de que algo se va a conseguir. Pero no se puede conseguir ahora. Es decir, hace falta tiempo. Porque ahora no se puede conseguir. O sea, no podemos pasar de una sociedad
injusta a una sociedad justa. Tenemos que pasar de una sociedad injusta a una sociedad un poco menos injusta, 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 y allá al final del camino conseguiremos una sociedad justa. No podemos aspirar a convivir como seres humanos en condiciones de igualdad sin que haya un periodo de desigualdad que disminuya constantemente. Y tal cosa no se da. Si observamos la historia, hay saltos. En esos saltos se consiguen ciertos avances. Y después la sociedad permanece bastante estable durante un periodo que puede durar muchos años. Y de pronto cambia. En Rusia se produce una revolución. Hay un cambio profundo, hay un cambio muy importante. Las clases pudientes asociadas a la nobleza. Rusia, muy poquito antes de la revolución, había dejado de ser un régimen claramente feudal. Es decir, los siervos, los prácticamente esclavos, no sé si consiguieron la libertad 5, 10 o 15 años antes de que se produjese la revolución. Es decir, el paso de una sociedad claramente feudal a una revolución comunista requirió una cantidad de tiempo excepcionalmente escasa. El caso es que se produce la revolución y se produce un anquilosamiento. En el año 17, la sociedad rusa impone ciertas maneras, impone ciertas formas. Prácticamente en el año 22 el sistema ya está montado y sigue funcionando de manera muy parecida hasta el año 90. Y en el año 90, ¡pumba!, se produce una ruptura y se pasa a una sociedad, bueno, de tipo democrático occidental. Hay elecciones y todas esas cosas. Pero desde el 17 hasta el 90 no se perciben cambios importantes en el interior. Es decir, el sistema sigue siendo el mismo. Si ahora analizamos el sistema de cualquier país occidental, pues veremos que hay casos, pues como puedan ser España, Portugal, Grecia, que han pasado de sistemas más o menos autoritarios, de regímenes autoritarios, a regímenes más abiertos. El caso de los países, de los procedentes del antiguo bloque del Este, que al deshacerse la Unión Soviética, pues de pronto se entran en otro modelo de sociedad. Pero los que ya estaban en el año 45 siguen muy parecidos. No se ha producido ningún gran cambio, no se ha producido ninguna modificación realmente importante. Parece que no hay una finalidad. Y no hay ninguna razón para creer que tiene que haber etapas intermedias. Es decir, de la injusticia o se pasa a la justicia o no se va a pasar a la justicia. Es decir, si tienes una situación injusta, o suprimes todo aquello que es causa de injusticia, o vas a seguir teniendo injusticia. No se van a dar situaciones de un poquito menos de injusticia, un poquito menos de injusticia, un poquito menos de injusticia. Eso no se va a dar, porque no se da. De los nobles lo mandan todo, se pasó a los nobles no mandan. No mandaban un poquito menos y luego un poquito menos y luego un poquito menos y luego un poquito menos, no. De ellos mandan se pasó a ellos no mandan. De esto es la finca privada del zar a esto es una sociedad de soviets, no se dio un pasito y luego otro pasito y luego otro pasito y luego otro pasito. No, no. Fueron 3, 4, 5 años. Y fueron cambios muy bruscos y muy violentos. Y por medio hubo una guerra civil, entre otras cosas. De manera que la teoría evolucionista
de que las sociedades cambian muy poquito a poquito no parece coincidir con los datos que conocemos. Las sociedades cambian y lo hacen de manera bastante brusca. Y los valores se modifican de forma bastante brusca. Lo que era absolutamente aceptado en la España de principios del año 31, que era una dictadura con un dictador que podía llamarse Primo de Rivera, a finales del 31 ya no existía. Lo que había era una república. Lo que había en el 36, que era una república, a finales del 39 ya no existía. Había un régimen autoritario. No se dieron pasitos graduales mediante los que se pasó del régimen autoritario de Primo de Rivera a la república. Y no se dieron pasitos lentos mediante los que se pasó de la república al régimen de Franco. Y cuando Franco desaparece, no se dieron pasitos lentos que condujeron al estado que conocemos en este momento. Fue una cosa muy rápida. Tan rápida que duró lo que tardaron en redactar una constitución. Es decir, fue excepcionalmente rápido. Las sociedades cambian formalmente, cambian sus regímenes políticos en periodos muy cortos de tiempo. Asombrosamente cortos de tiempo. Otra cosa es la forma en que piensa la sociedad. Es ahí, quizá, sí podríamos ver un cambio progresivo y lento. En la forma en que pensaban los españoles en el año 55, pues no tenía mucho que ver con la forma en que pensaban en el año 75, pero ahí sí había habido un cambio lento de valores. Pero en los regímenes formales no. En los regímenes formales los cambios son bruscos, son muy rápidos y tienden a ser traumáticos y tienen cierta tendencia o cierto hábito o cierto vicio a ir acompañados de procesos violentos. En cualquier caso, lo importante es esto. Las teorías clásicas de la izquierda son básicamente evolucionistas y aceptan, consciente o inconscientemente, que debe haber periodos largos de muchos cambios pequeños. Es decir, las sociedades deben cambiar como ha ido cambiando la biología. Y sin embargo, con lo que nos encontramos es con otra cosa, y es que un régimen político no es un régimen biológico. No tiene que ver exactamente con la biología, es otra cosa. De la misma forma que de un año para otro puede cambiar la moda, pues los regímenes políticos también cambian muy bruscamente. Quizá tardan un poquito más, porque sabemos que cada año nos van a cambiar la moda. Es decir, todo lo que se vendió el año pasado, este año tiene que estar obsoleto para poder vender otra cosa. Entonces, sabemos que nos la van a cambiar, y que nos la van a cambiar en 4 días. A principio de temporada van a sacar los colores de moda, y a final de temporada ya todo el mundo se los ha comprado. ¿Por qué se cambia tan deprisa? Pues se cambia tan deprisa precisamente porque no es biología. Es un constructo, es algo que se ha hecho, es algo que se ha producido, es algo que se ha fabricado y se ha utilizado. Y de igual forma que se comenzó a utilizar, puede dejar de utilizarse. Un régimen político es algo que se construye en un momento determinado, que se utiliza durante un periodo de tiempo determinado y que deja de utilizarse porque deja de utilizarse. No es biología, no es biológico. La política no es biológica. La política es política, la política es un constructo.
No es un organismo que se va desplegando, va teniendo mutaciones, parte de esas mutaciones permiten la supervivencia y se aceptan y otra parte se rechazan. No, no es así. La política no es biología. La política es política, es un invento. Y como tal invento, un día se inventa, otro día se utiliza, otro día produce aburrimiento y al día siguiente ya no está. Y los cambios son muy rápidos y muy bruscos. No es el sistema político el que evoluciona, porque los sistemas políticos carecen de la capacidad de evolucionar. Evolucionan los seres vivos, evolucionan la biología, pero no un libro lleno de ideas. Un libro lleno de ideas, en cuanto se termina de escribir, se acabó. En ese preciso instante deja de evolucionar, salvo que el autor de vez en cuando haga una revisión y corrija algunas cosas. Pero si se le deja, no va a evolucionar nada. Y una ideología política no va a evolucionar nada. No evoluciona la política, no evolucionan los coches. Si tú tienes un coche, cuando se vuelva viejo, estará viejo. Tu coche no va a ir convirtiéndose poco a poco en un coche premium. No va a padecer o a gozar ese proceso evolutivo. Si te compras un coche barato, no se va a ir convirtiendo evolutivamente en un Rolls Royce. Se va a convertir en un coche barato viejo, que a lo mejor resulta que como clásico tiene una cotización, pero no se va a convertir en un coche de carreras. Evoluciona lo que evoluciona y no evoluciona lo que no evoluciona. Y la política es algo que no evoluciona porque no es un organismo vivo. Otra cosa son los organismos vivos que hacen política. Pero esos son los organismos vivos que hacen política, no la política en sí. La política no evoluciona. En el momento en que se pone encima de la mesa una ideología, en ese preciso instante comienza su proceso de obsolescencia, como comienza el proceso de obsolescencia del televisor que te acabas de comprar en el momento en que lo enciendes. Es inevitable. Eso se va a anticuar, se va a quedar desfasado, no va a evolucionar. Porque en este momento, que sepamos, solo evolucionan los seres vivos. De manera que plantearse la posibilidad de aceptar el mal, si es que nos atrevemos a definir tal cosa, y decir, pero vamos a poner un régimen menos malo, y luego vamos a poner otro un poco menos malo, y luego vamos a poner otro un poco menos malo, y así cada vez va a haber regímenes menos malos hasta que evolutivamente tengamos un régimen bueno. No va a suceder, porque no sucede así, porque el sujeto que debe padecer o debe gozar esa evolución no es un sujeto capaz de evolucionar. Un régimen político es lo que es, y no va a ser otra cosa. Pues si es otra cosa será otro régimen político, no ese régimen político evolucionado, porque ese régimen político carece de la capacidad de evolucionar. Y nada más. Por hoy, buenas noches.